Saludos mi gente linda, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio de realidad desconocida. Esto es un pequeño proyecto que se ha convertido en un gran espacio para hablar sobre diversidad funcional. Si quieres aprender sobre quiénes somos las personas con discapacidad, qué hacemos y cómo lo hacemos, este es el momento. Te invito a que conectes con nosotros en las redes sociales como Realidad Desconocida PR en Facebook, en Instagram, en YouTube y a través de todas las plataformas de WIPR. Quiero que estén bien atentos a este programa porque vamos a nuestro segmento especial de Derechos por Discapacidad con la licenciada Jessica Guardiola. La licenciada Guardiola ha sido experta y se ha dedicado toda la vida, yo me atrevo a decir, a luchar por los derechos de nuestra comunidad. Es un pilar en todo lo que tiene que ver con este tema y si ustedes buscan en las distintas historias y los distintos progresos que se han hecho dentro de nuestra comunidad en el contexto de política pública y derechos, definitivamente la licenciada Guardiola, yo puedo decir que siempre ha estado presente, así que para nosotros es un súper honor tenerla. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Charma. Para mí también es un honor compartir este espacio contigo, te admiro mucho. Como dicen, bueno, no debería decir eso porque después me dicen que te estoy diciendo que eres vieja, pero eso no, para mí no es nada malo, eres experimentada, porque yo te veo mucho de verdad como una gran mentora y dicen muchísimo los de las personas que me han enseñado a mí, los mentores que yo he tenido, que es importante, ¿verdad?, que nosotras compartamos esta información, estas experiencias, y al lado tuyo me siento como una bebé, así que estoy muy agradecida de tenerte en este espacio y que me estés enseñando toda esta información tan valiosa. Muchas gracias, yo también aprendo mucho de ti, te admiro muchísimo y en realidad pues al ser una persona con discapacidad desde mi nacimiento, pues han sido muchas las experiencias que me han movido a educarme sobre estos temas y a enseñar también al respecto. Y eso es bien importante y es lo que queremos también para nuestra audiencia, que nosotros lo que discutimos aquí, que apenas es la superficie de muchos de estos temas, sea una base para que ustedes sigan aprendiendo y que a lo mejor no todos vamos a ser abogados, licenciados, expertos en derechos, pero sí podemos conocer cuáles son los derechos de la comunidad con discapacidad y como personas con discapacidad interceder por nuestros derechos y como personas que no tienen discapacidad apoyar a que todo esto se cumpla. Porque al final del camino, ¿qué importa el derecho en papel? Realmente lo importante es que eso se traduzca en que haya una equidad para toda nuestra comunidad. Así que hoy vamos a hablar de lo que es accesibilidad digital. Es un tema que nuevamente hemos tocado aquí desde otros aspectos y tiene que ver con el acceso a todo lo que son aplicaciones, páginas web, contenido digital como documentos, PDFs, etcétera. Y esto es súper importante porque cada día vemos cómo la tecnología tiene un mayor interés o alcance en nuestro día a día. Podemos decir desde que uno se levanta, uno está trabajando con distintas altas tecnologías. Y es bien importante que para la comunidad con diversidad funcional, según la vida y la tecnología va avanzando, también avance el acceso para que podamos mantener ese nivel de competencia en igualdad de condiciones con los demás. Cuando hablamos de accesibilidad digital, aparte de lo que ya mencioné, ¿a qué se refiere? Bueno, es bien importante lo que mencionabas de que el público conozca sobre estos temas porque incluso estos son temas que actualmente no se enseñan en las escuelas de derecho en Puerto Rico. Uh-huh. Entonces, sí es bien importante que los profesionales del derecho nos eduquemos acerca de estos temas, pero también la comunidad en general. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad digital o web, nos referimos a que todas esas aplicaciones, páginas web, documentos que están en formato digital estén accesibles a las personas con discapacidad. Significa que estén en formato que personas ciegas lo puedan leer, que personas sordas puedan acceder a lo que tiene sonido, y que personas con discapacidad de movilidad puedan navegar en la web utilizando métodos alternos distintos a los que usa la población sin discapacidad.
También que la información pueda ser accesible a personas con condiciones también cognitivas, ¿verdad? Todos estos aspectos están incluidos en la accesibilidad digital o web. Vamos a entrar en el aspecto legal pronto, pero para dar este primer fundamento, quiero explicar un poquito más de cada una de esas condiciones, podríamos decir, que estaba mencionando. Por ejemplo, y ahí usted también me podría ayudar, pero una persona ciega, recordemos que sí puede usar una computadora, sí puede usar un celular, pero interactúa con estos equipos a través de asistencia tecnológica, refiriéndome a, por ejemplo, un lector de pantalla o un asistente virtual, tipo miles que hay, como Alexa, Siri, Bixby, mil diferentes que hay hoy en día. Entonces, para que una persona ciega pueda usar esas herramientas, las páginas tienen que tener distintos componentes. Pero como lo puedo poner de una forma sencilla sin entrar en los términos es, imagínese que usted entra a una página y lo único que ve son botones circulares. Pero ninguno dice qué hace qué botón, ¿verdad? Todos son, vamos a decir, hay uno rojo, uno amarillo, uno verde, uno chinita, uno azul. Y entonces uno se supone que sea el sobre nosotros, otro es el contacto, otro es información, pero ninguno está marcado. Así que más o menos eso es lo que le pasa a una persona ciega cuando entra a una página que, por ejemplo, no tiene las etiquetas de una forma adecuada en términos de programación. Está entrando a una página con un montón de elementos que no sabe lo que son. Eso es una de muchas cosas que pueden pasar en la programación. En el caso de una persona sorda, sobre todo cuando interactúa con contenido como por ejemplo podcasts, que son muy populares hoy en día, si no tienen las transcripciones, pues es muchísima información valiosa, divertida, que se está perdiendo al no tener esa transcripción. O en las mismas redes sociales. Un video que, por ejemplo, para una persona ciega es todo de música, estará genial visualmente, pero una persona que no ve, no sabe lo que está pasando. Viceversa, una persona que no escucha, si todo es hablado, pero no tiene un contenido visual como subtítulos o closed captions o interpretación en lenguaje de señas, pues no necesariamente va a saber lo que se está narrando. Y pueden decir, pues a lo mejor lo puede como que labiolectura, leer los labios de la persona que está hablando en el video. Pero si el video es todo de fotos sobre paisajes y es un voice over lo que está escuchando, pues esa persona no tendría acceso a saber qué es la información que se está compartiendo. Licenciada, no sé si usted quiere dar algunos ejemplos también de la parte cognitiva y el lenguaje sencillo. Claro, esos ejemplos que mencionaste están excelentes. En términos de lo cognitivo, pues ayuda mucho el tener imágenes, ¿verdad? Que demuestren de lo que se trata. Si es el contacto, pues por ejemplo, una imagen de un teléfono o de un sobre que demuestra como un mensaje. Ese tipo de cosas son importantes para que las personas con condiciones cognitivas puedan entender mejor de lo que se trata. También otro ejemplo puede ser las personas con condiciones de movilidad que no pueden utilizar un mouse, ¿verdad? Y entonces navegan usando el teclado y comandos en el teclado, pues la programación tiene que estar preparada para poder navegar de esa manera. Correcto. Y así hay muchos ejemplos que podríamos dar, pero nuevamente lo que queremos es que estén conscientes de esto, porque se puede ver de ambas perspectivas. Puede ser que usted diga, pues yo veo eso en todas partes, como que eso pasa, pero la realidad es que si no lo tenemos en mente a la hora de crear contenido, ya sea para lo que sea, redes, página web, etcétera, no necesariamente vamos a cumplir con la mayoría de estas especificaciones
en todos los aspectos de ese contenido, ¿verdad? Entonces, sí, a lo mejor en un contenido tenía el voiceover o tenía una voz, pero no tenía el closed caption. Sí, en otro tienes el closed caption, pero entonces no, hay que estar bien consciente y tener esos checklists para poder tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Correcto. Licenciada, vamos a pasar entonces a hablar un poquito de cuál sería el marco legal en términos resumidos primero, luego entramos en detalles, Sí. de federal en términos a nivel estatal y también de algunas guías, porque al esto ser tan nuevo, aunque ya ha mejorado mucho y hay muchas más regulaciones, todavía hay mucha incertidumbre y mucho como que no hay nada como oficial en muchos aspectos todavía. Sí, pues mira, voy a comenzar por lo estatal, porque fue lo primero, ¿verdad? Hay que decir que Puerto Rico ha sido pionero en términos de regular la accesibilidad web específicamente para las agencias del gobierno de Puerto Rico. Y esto es bien importante porque esta ley 229 del 2003 regula el que las páginas web de el gobierno de Puerto Rico y también esto incluye los gobiernos municipales y también la rama legislativa, la rama judicial, sus páginas web, sus redes sociales, su contenido digital debe ser accesible. Entonces esa ley se deja llevar por los parámetros internacionales que se establecen para la accesibilidad de estos espacios y Puerto Rico tenía ese requisito desde antes de que el gobierno federal lo requiriera bajo la ADA. ¿Verdad? De las revisiones que se han hecho a la ADA, se establecieron unas regulaciones bajo el Departamento de Justicia Federal que sí requieren que los gobiernos estatales y municipales cumplan con estos mismos parámetros de accesibilidad digital y web, pero fue muchos años después que ya en Puerto Rico se requería y todavía hoy en día, en términos de la ley ADA, lo que aplica a las entidades privadas que dan servicio al público general no está del todo establecido al pie de la letra, porque sí hay un mandato claro de que tienen que ser accesibles y se utilizan esos parámetros internacionales de los cuales vamos a hablar un poquito ya mismo para establecer lo que es accesible, pero unas regulaciones bien específicas como las que tenemos en Puerto Rico desde el 2003 todavía no están establecidas. Ya. Así que cuando las personas van a referirse en términos de esto, usted me dice si está de acuerdo, lo que debemos saber es que hay sí leyes que protegen este espacio, o sea, que tiene que ser accesible, que tiene que haber una accesibilidad digital y que cuando vamos a entrar en lo que es las especificaciones, entonces hay que ir como que un poquito buscando caso a caso y sobre todo siguiendo estas otras guías, como menciona, que ya están preparadas. De hecho, sé que las va a mencionar usted, pero hay unas guías bien completas que son las guías de accesibilidad web. Y estas guías se llaman Web Content Accessibility Guidelines en Exactamente. inglés. Y estas guías tienen todo. O sea, si usted quiere, usted va, mire, va lista por lista, área por área, y tiene todos los tipos de accesibilidad con cómo hacerlo, con las especificaciones. Obviamente siempre se puede añadir algo, pero se puede mejorar algo, pero es muy bueno. Vamos a una pausa y cuando regresemos me gustaría que podamos entrar más en detalle en cada una de estas leyes, lo que cobijan y que también incluyen estas guías de accesibilidad con algunos ejemplos de que ya han ocurrido en este campo. Nos vemos prontito aquí en Realidad Desconocida.
Saludos, ya estamos acá nuevamente, continuamos en Realidad Desconocida hablando sobre accesibilidad digital. Y si te estás preguntando qué es eso, pues para eso estamos en el programa. Este programa es un espacio donde hablamos sobre diversidad funcional y queremos que realmente aprendamos de una forma profesional e informativa, pero también muy divertida y con chispa sobre esta comunidad. Y qué importante, esto no es un espacio solo para personas con impedimentos, esto es un espacio para que tú, abuelita, abuelito, empresario, gerente, sepas sobre quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, tengas todas esas como contestaciones a tus preguntas y a tus curiosidades y también puedas aprender cómo desde cada espacio se puede hacer una súper gran diferencia. Así que te invito a conectar con nosotros en las redes sociales como Realidad Desconocida PR en Facebook, en Instagram, en YouTube. También puedes entrar a las plataformas de WIPR y ver todo el contenido educativo que siempre estamos preparando con mucho amor y cariño. Y aprovecho para presentarles nuevamente a los que se estén conectando a nuestra invitada de hoy, la licenciada Jessica Guardiola, en este segmento especial de Derechos por Discapacidad. Y como mencioné, estamos hablando de accesibilidad digital. Esto no es otra cosa que tener ese acceso, valga la redundancia, el poder utilizar toda esta tecnología digital, los celulares, las aplicaciones, las páginas web y que todo el mundo pueda tener el acceso y utilizar el contenido que está en esos distintos medios. Así que, licenciada, ya habiendo dado un súper buen resumen, ejemplos para darle una base a este programa, vamos a hablar ahora específicamente de esas leyes federales y estatales que nos estaba mencionando. Sí, pues como decíamos en el primer segmento, tanto las regulaciones estatales como federales están basadas en estas guías internacionales que mencionabas que se llaman Web Accessibility Content Guidelines. Uh-huh. Estas guías, sé que tienes programas donde ustedes abundan mucho más en los aspectos técnicos, pero en términos generales hay 4 principios fundamentales que las guías buscan cumplir para que la página web, el contenido, el documento digital sea accesible. Estas son que sea perceptible, que sea operable, que sea robusto y que sea comprensible. Uh-huh. ¿Verdad? Perceptible se refiere a que literalmente la persona con discapacidad pueda percibir que ese contenido está ahí. Uh-huh. Mencionabas un ejemplo en que una página web que no está programada para que un lector de pantalla pueda identificar las diferentes áreas de la página, pues no es perceptible, no, la persona no puede percibir que aquí está el área de contacto, que aquí está el área de buscar más información, la que sea, ¿verdad? Uh-huh. Tiene que poder percibir que ahí hay una imagen, que ahí hay un video, que ahí hay un documento. Claro. Y esto es bien importante porque en cierto modo es como hasta el primer paso. Si uno no puede enterarse o llegar a ese espacio, a ese contenido, no puede hacer nada, básicamente, con eso. No te enteras que está ahí. Y esto tiene un impacto para todo el mundo. Imagínense en cada industria, en la industria médica, si tú tienes que llenar un documento para tu doctor o te envían, como me ha pasado a mí 1000 veces, ay, estos son los pasos que tienes que hacer después de esta operación y todo es un documento en papel, ¿lo tienes digital? No lo tenemos, no sé cómo lo imprimieron, pero bueno, no lo tienen tampoco. Entonces, y así mismo pasa en otros espacios, vas a un restaurante y no puedes acceder a un menú o no lo puedes entender o... impacta todo. Fíjate, ese ejemplo del menú lo podemos usar para explicarlo, porque el escanear un documento, un menú, un papel, uh-huh. Meramente escanearlo y ponerlo en un formato digital no lo hace accesible. Uh-huh. Y es parte de lo que explicábamos. ¿Por qué? Porque
con un programa de lector de pantalla no se puede acceder a la información que hay en ese menú si está escaneado como una foto. El otro aspecto que hablábamos era de que sea operable. O sea, mencionábamos el ejemplo de una persona que no puede utilizar el mouse y necesita poder navegar ese contenido web a través del teclado. Pues en ese ejemplo del menú, que es una foto, no puede navegar el menú, pues no es operable. El otro aspecto que mencionábamos es que sea robusto. O sea, que la programación que tiene esa página web o ese contenido web pueda sostener en términos de programación el uso de estas tecnologías de asistencia, ¿verdad? Porque si no se programa apropiadamente, no va a poder sostener el uso de este tipo de alternativas. Y que sea comprensible. O sea, quizás puedo con el lector de pantalla detectar que hay algo ahí, pero no comprendo qué es lo que hay porque no está etiquetado apropiadamente en la programación. Así que estos son los 4 aspectos principales que con las diferentes técnicas y parámetros que se establecen en las guías se busca lograr para que un contenido digital sea accesible. Este tema de los documentos, por ejemplo, escaneados como fotos, es algo que todavía nos encontramos bastante frecuentemente. Y es algo que realmente es relativamente fácil de atender. Sí. Simplemente hay que estar consciente y estudiar un poco, porque claro, esto no se trata de inventar la rueda ya está inventada, y hay unas guías incluso en Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico tiene también un documento de guías de accesibilidad en términos de digital y web, así que la información está, y si usted es creador de contenido y quiere llegar a más personas, el atender estos aspectos realmente le va a ayudar muchísimo a aumentar la cantidad de personas a las que alcanza, exacto. Sí, definitivamente. Quiero aprovechar, como siempre hacemos, ¿verdad? Para que aquellas personas que tengan dudas en aspectos legales y quieran consultar con la licenciada de forma más directa, puedan escribirle a su correo electrónico lsdaguardiola@gmail.com, y licenciada, si quiere dar su número. Claro, se pueden contactar con esta servidora a través del 787-603-1507. Excelente. Y lo digo porque yo sé que cada persona tal vez se puede encontrar, o cada empresa, con alguna situación particular que no saben cómo atender o qué es lo correcto en términos legales particularmente, y ¿verdad? Para eso pues estamos, para poderles apoyar también. De igual forma pueden entrar a nuestra página web o escribirnos por nuestro inbox, y nosotros con mucho gusto también podemos asistir. Y yo he dado 1000 talleres de accesibilidad digital, especialmente como comunicadora. Mi preparación es en relaciones públicas y periodismo. Y al ser una persona ciega, obviamente me apasiona que el contenido sea accesible, y lo he estudiado en cantidad. Así que estamos también para ayudarles con eso en carácter individual. Yo creo que lo importante al final del camino es que las personas sepan que esto es importante, que hay unas guías y que hay también personas que los pueden ayudar preparándose desde el principio. Cuando se está diseñando el contenido es mucho más fácil para hacer que algo sea accesible. Claro, y podemos verlo también desde la perspectiva de que a veces la gente puede pensar que esto generaría un gasto o que sería muy oneroso, y en realidad no tiene que ser así. Hay recursos y también información disponible que permite que esto sea asequible, ¿verdad? Que no tenga que ser algo costoso. Y por otra parte, es como pensar, usted como creador de contenido no quiere
excluir a personas que puedan beneficiarse de lo que usted comparte, y usted no diría, pues, mi contenido no es accesible, qué sé yo, a personas de tal raza o de tal etnia. Pues usted no va a pensar así. Pues lo mismo con personas con discapacidad. Vamos, sin usted querer, usted está excluyendo del alcance de su contenido a personas que pueden ser parte de su grupo de seguidores. Yeah. Entonces, véalo como una manera de incluir, ¿verdad? Sí. De llegar a más personas, como tú decías, y realmente a largo plazo incluso puede beneficiarle económicamente. Si usted tiene un negocio, va a tener más clientes. Sí, y algo que yo quiero añadir es que, trayéndolo un poquito más a la actualidad, porque como dije, ya hemos hablado de esto en el pasado en términos de accesibilidad digital, y hace 2-3 años todavía lo que era la inteligencia artificial, por ejemplo, estaba en un estado menos avanzado que hoy en día. Y una de las cosas que yo doy en los talleres ahora es cómo incorporar esa inteligencia artificial para hacer que el contenido sea accesible. Excelente. So, como había dicho, ¿verdad? En contexto, en términos de que algo no es tan costoso, ahora es mucho más fácil, porque ahora no tienes que hacer todo manual como se hacía antes. Hay muchas cosas que la inteligencia artificial también puede ayudar a ese empresario o a ese creador de contenido a que sea accesible de una forma más sencilla y menos que cueste menos tiempo y menos dinero. Excelente, eso sí. Es así. Así que, licenciada, ¿le parece si entramos un poquito en repasar de forma un poquito más específica cuáles son esa ley federal que trabaja la accesibilidad digital y cuáles son algunos de los puntos que incluye? Bueno, habíamos mencionado a nivel federal la ADA. Sí. Que hemos repetido que aplica tanto al gobierno estatal y municipal como a las entidades privadas que dan servicio al público. Ahora, también a nivel federal hay unas guías de accesibilidad que están desde hace muchísimos años, que están bajo la ley de rehabilitación, la sección 508 de la ley de rehabilitación específicamente. Y esto aplica a el gobierno federal y los contratistas del gobierno federal. Entonces, tanto los parámetros de la ADA como los de la ley de rehabilitación vienen de las guías internacionales que mencionábamos. Pues, ¿qué incluye? Que la información que está en las páginas web está en formato accesible, igualmente que las imágenes, como mencionaba. Incluye pues eso de que las imágenes tengan que tener una descripción. Incluye descripción también de subtítulos en los videos. Incluye también los aspectos de navegación que hemos mencionado. Y los documentos, que los documentos sean accesibles. Un ejemplo que podemos mencionar aquí en Puerto Rico es, por ejemplo, el señor Alpidio Rolón, pasado presidente de la National Federation of the Blind en Puerto Rico. En su momento, él hizo una reclamación a través del Departamento de Educación Federal para que el Departamento de Educación de Puerto Rico hiciera accesible los documentos que tiene en su página web. ¿Ves? Entonces, eso es un ejemplo de cómo esa legislación federal se ha aplicado en Puerto Rico, a pesar de que aquí tenemos una legislación local también. Sí. Entonces... Y quiero, voy a poner una pausa porque quiero que sigamos dando unos detalles adicionales sobre la ley federal y entrar entonces en la ley estatal, pero eso lo vamos a hacer al regreso cuando continuemos aquí en Realidad Desconocida, hablando sobre accesibilidad digital en la comunidad con discapacidad. Saludos y bienvenidos otra vez a Realidad Desconocida. Estamos hablando de accesibilidad digital y si usted tiene un teléfono, una computadora, usted programa, hace menús para su restaurante. Es más, si usted sube contenido para su boutique, este programa es para usted. Y estamos siendo lo más
generales o relacionados al diario vivir posible que podemos, porque sabemos que cuando hablamos de accesibilidad digital se puede poner muy técnico, y también cuando añadimos el aspecto de derechos puede ser un poco denso para poder comprender todo lo que debemos saber. Pero queremos que usted, que tiene un potencial de hacer una diferencia en la comunidad, ya sea creando ese contenido, creando esa accesibilidad, lo pueda hacer. Y que si quiere más información, mire, contacta a la licenciada Guardiola, o nos contacta a nosotros en Realidad Desconocida, nos escribe por el inbox en Realidad Desconocida PR, y nosotros le podemos ayudar también. Así que vamos a continuar con nuestra invitada, la licenciada Jessica Guardiola, y podemos hablar un poquito más sobre esas leyes federales, estatales, cuáles son las entidades en Puerto Rico, por ejemplo, que trabajan todo este tema de accesibilidad digital. Licenciada, usted nos estaba diciendo, ¿verdad?, de la ley de rehabilitación, la ley ADA, que son las leyes federales que en varios de sus secciones incluyen el que tiene que haber accesibilidad digital, y en cierto modo, ¿cómo? También nos habló sobre algunas guías que dan más especificaciones sobre este tema. ¿Hay algo más que quiera decir a nivel federal, o algunos, por ejemplo, casos que hayan ocurrido en los pasados años? Bueno, uno de los casos que más se conoce sobre este tema es el caso de Domino's, ¿verdad? Uh-huh. Donde se reclamó que no era accesible para poder ordenar a través de su página web, y esto se llevó al tribunal y se estableció que ellos tenían que corregir las barreras de accesibilidad digital y web. Así que es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se ha aplicado esta legislación federal en negocios incluso privados. Qué bueno que menciona ese, porque justo para mí, de seguro las personas que son que están bien inmersas en este mundo, van a decir como que hay 1000 otros ejemplos, pero en mi memoria, en mi recuerdo, este fue uno de los casos que fue bien reconocido, y yo pienso que fue como en ese periodo de transición un poco, porque para ese momento es como yo pienso, la tecnología, estamos 2026, ¿verdad? Sí. Pero hace 5 o 10 años apenas, aunque parece poco, el mundo era diferente. O sea, hace 10, 15 años no había Facebook, no había Instagram, no había un TikTok. Hace un par de años no había ni siquiera teléfonos inteligentes. Así que lo que quiero decir con esto es que ese caso de Domino se da tal vez en un periodo histórico y de tiempo que todavía la tecnología no tenía un rol tan importante en nuestro diario vivir. Sí lo tenía, pero no como hoy, ¿ves? A pesar de que ha pasado poco tiempo. Y entonces yo creo que va marcando esos estándares de que, ok, esto está pasando, esto está cambiando. Y como decíamos al principio del programa, según cambia la tecnología, también hay que tener en cuenta el acceso de las distintas comunidades, incluyendo las personas con discapacidad, a esas nuevas tecnologías, a esas nuevas formas de acceder a las cosas. Es correcto, sí, es verdad, se dio en esa coyuntura en que estaba empezando a usar la web para hacer órdenes y transacciones más frecuentemente. De hecho, uno de los argumentos era que había otras maneras de accesar a hacer la orden, pero lo que se establece es que aunque hayan otros métodos, todos los métodos que haya disponibles para personas sin discapacidad deben estar igualmente accesibles para las personas que tenemos discapacidad. Claro. Y por eso entonces, aunque hayan otras alternativas, se les requiere que si una persona sin discapacidad puede ordenar a través de la página web, pues una persona con discapacidad debe poder tener la misma facilidad. Claro, imagínese usted en la comodidad de su hogar con un sendo aguacero y que usted no pueda pedir delivery. O sea,
Yo sé que suena bien dramático, pero es la verdad, eso es lo que nos pasa a las personas con discapacidad cuando no tenemos acceso. Imagínense la tragedia del mundo de que no puedas pedir el delivery, que tengas que sacar la guagua o el carro, si es que lo tienes, o si no tienes que irte en la bicicleta o en la motora enchumbao, como decimos los boricuas, en vez de poder ir a coger el teléfono, pedir online o llamar por teléfono. Así que eso es lo que queremos, las personas con discapacidad, que en vez de tener que coger el aguacero, tengamos el mismo acceso que tiene todo el mundo a estas distintas plataformas, licenciada. Exacto, por los mismos métodos, porque hemos hablado mucho de pues las personas ciegas, que es nuestra experiencia más directa, pero una persona sorda no puede ordenar por teléfono. Entonces, bueno, podría hacerlo quizás a través del sistema de video relevo, que verdad es un servicio alterno con interpretación de lenguaje de señas para llamadas telefónicas, pero tiene derecho a hacerlo igual que cualquier otra persona a través de la web, ¿verdad? Y por eso también hay parámetros de accesibilidad relacionados con las personas sordas. Y otro ejemplo que quisiera traer en el contexto de aquí de Puerto Rico es el uso de estas aplicaciones para las compras en los supermercados con delivery. Que sé que para muchas personas con discapacidad esto es un servicio que hace la diferencia, porque algo como tan rutinario como ir a hacer compras puede ser complicado para una persona con discapacidad, y si puede accesar a este servicio, pues le cambia la vida básicamente en muchos casos. Así que conocemos de personas ciegas que han encontrado barreras al utilizar algunas de estas aplicaciones de supermercados, se han acercado a la institución para traer su situación, y así se ha atendido y se han ido mejorando estas aplicaciones. Definitivamente, y no sé si en español se dice así, pero we commend, o sea, le damos las felicitaciones a los supermercados y a la gerencia que ha tomado el liderazgo de verdad de hacer sus aplicaciones y sus páginas accesibles. No todos lo hacen, así que los que lo hacen y lo saben, los felicitamos por eso y les damos las gracias, porque independientemente de pueda ser un derecho, también la vida es mucho mejor cuando tenemos una actitud positiva y una disposición para hacer las cosas en general. Así que gracias por eso a todas esas personas que nos estén escuchando y viendo. Y licenciada, pensando también en ejemplos, porque como que me gusta traer ejemplos concretos al programa, me acuerdo también en un momento dado algo más entre comillas básico pero importante, la ATH, los sistemas de ATH para tú, de los cajeros, ¿no? Donde tú vas y pones tu tarjeta y sacas el dinero. Oye, algo tan sencillo como eso, en un momento dado no era accesible. Una persona, por ejemplo, ciega, no podía ir a sacar el dinero en un cajero automático porque siempre tenía que ayudarle a alguien. Y para mí este ejemplo es súper cool porque quizás otras cosas tú puedes decir, sí, que te ayuden, ¿verdad? Que no es lo ideal siempre, pero bueno, se puede trabajar. Pero imagínese que usted tenga que darle su código a un total desconocido, o incluso a un conocido, pero que a veces también pueden ser unos aprovechados, ¿verdad? Esas son cosas que son muy privadas, que las personas en general no estarían compartiendo con nadie, y que en un momento dado nosotros no teníamos acceso a hacer de forma independiente. Recuerdo también que hubo no sé si llegó un proceso de demanda, pero sí de conversación, y tuvieron que hacer las ATHs accesibles con lectores de pantalla. Entonces se le incorporó un sistema en donde las personas llevaban sus audífonos y podían navegar las pantallas en voz alta. Sí, y es que ya es parte de lo que requiere la ADA y las leyes que aplican en cuanto a la accesibilidad, porque si una persona sin discapacidad puede accesar a utilizar el cajero, pues entonces la persona con diversidad funcional debe poder accesar a usar el cajero de manera autónoma. ¿Ves? Y de ahí, de ese principio, es que salen todas estas regulaciones. También se ha mencionado de varios casos, han habido
y algunos han llegado al tribunal, otros no, en que con estas plataformas de contenido stream que llaman, ¿verdad? Pues se ha buscado también que sean lo más accesible posible, tanto la Asociación de Personas Sordas de Estados Unidos como la National Federation of the Blind, también otras asociaciones de personas ciegas en Estados Unidos han movido los procesos para que estas plataformas como Hulu, como Netflix y otras de ese tipo también tengan funciones de accesibilidad como lo son la audiodescripción para personas ciegas, los subtítulos, ¿verdad? Principalmente, entre otras. También es importante lo que decías de que en la medida en que han ido evolucionando los dispositivos, como tanto los teléfonos inteligentes como las tabletas, las computadoras, etcétera, ya vienen con unas funciones de accesibilidad que al principio eran muy básicas y han ido evolucionando, ¿verdad? Cada vez son mejores. Entonces, es importante también que nosotros, como personas con discapacidades, empecemos a practicar más de cómo utilizar esas herramientas, ¿verdad? Correcto. Y agradecemos a compañeros como Luis y Jay de Ciegos con Visión, que se han dado a la tarea de educar a personas ciegas sobre estas destrezas, igualmente que Mikey Hernández de Luz para tus Ojos, son, ¿verdad?, personas ciegas que se han dado a la tarea de compartir con otras personas cómo desarrollar estas destrezas, porque también para poder aprovechar todo esto que estamos hablando tenemos que saber cómo usar estas alternativas. Sí, la responsabilidad es de ambas partes. En el último segmento quiero que hablemos un poquito de tecnologías que tenemos las personas con discapacidad para acceder a algunos contenidos de los que hemos hablado hasta ahora, utilizando asistencia tecnológica, que es otro tema completamente aparte. Pero quiero traerlo porque es importante que sí las personas sepan que hay muchas formas y herramientas que utilizamos las personas con discapacidad para poder entender lo que estamos leyendo, accesar todo este contenido. Pero como dices, ¿verdad? Yo creo que esto es un esfuerzo de parte y parte y una cosa no quita la otra. Aquí las personas con discapacidad tenemos que tener la responsabilidad de educarnos, de conocer las herramientas que existen, y también las personas que no tienen discapacidad conocer sobre cómo con pequeños ajustes en su creación de contenido y diseño pueden crear un mundo súper más accesible que va a ser beneficioso a largo plazo para todo el mundo. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí en Realidad Desconocida junto a la licenciada Jessica Guardiola en este segmento especial de Derechos por Discapacidad. Saludos, ya estamos acá en nuestro último segmento de Realidad Desconocida, pasándola súper bien mientras aprendemos de discapacidad. Y esto es un espacio en donde nos divertimos, aprendemos, gozamos, porque esto de diversidad y de inclusión no debe ser una obligación, sino algo que nosotros podamos disfrutar y crecer juntos mientras vamos compartiendo los distintos espacios. Así que si quieres seguir aprendiendo sobre la comunidad con discapacidad, te invito a que conectes con nosotros en las redes sociales como Realidad Desconocida PR, también en las plataformas de WIPR, y que nos envíes tus curiosidades. A mí me encanta recibir sus mensajes, a veces son un montón y yo estoy ahí una semana después, wow, no he contestado todo esto, pero les agradezco porque de sus curiosidades, sus preguntas, yo saco muchos temas que queremos seguir reforzando a través de este programa y este proyecto en línea. Así que muchas gracias por eso. Estamos hoy con la licenciada Jessica Guardiola hablando de accesibilidad digital. Licenciada, me encantó cómo nos quedamos en el segmento pasado hablando de que el acceso, la accesibilidad en todos los sentidos, ¿verdad? No solo en la digital, es una responsabilidad y tiene un componente de ambas personas, con y sin discapacidad, ¿verdad? Decíamos que las personas con discapacidad
tienen también una responsabilidad de aprender sobre las herramientas que existen hoy en día para tener acceso, de buscar cómo pueden seguir maximizando todo lo que está a su disposición para ser independientes. Y quiero hablar de eso, pero sí quiero aclarar que en términos de lo que estamos hablando hoy del derecho, eso no exime, ¿verdad? Como que el hecho de que existan un montón de herramientas, de tecnología, de apoyos que se puedan dar para que haya mayor acceso, no quita el que un comercio, una entidad pública, etcétera, no tenga que ser accesible. O tenga que ser accesible, mejor dicho. O sea, eso no le quita esa... Una cosa no excluye a la otra, es lo que puedo decir. Tienen, ¿verdad?, esa responsabilidad. Claro. Y aquí voy yo con mi Charmarí Bonifacio de hoy. Yo quiero que la gente cierre los ojos o, no sé, póngase en su estado meditativo de preferencia y piense cómo se sentiría si fueras tú, como que si fueras tú el que no puedes ver de momento, si fueras tú el que no puedes caminar, si fueras tú el que tiene alguna discapacidad intelectual, si fuera tu hijo o tu hija. Tu hijo puede ser perfecto, y puede tener todo su sentido y ser el mejor del mundo. Y mañana puede tener un accidente y perder todo su sentido. Puede perder brazos, puede perder ojos, puede perder funcionalidad cerebral. Y para mí, ante mis ojos, eso no deja de hacerlo perfecto. Pero para muchas personas, esa vida puede cambiar de un momento a otro. Y entonces, ¿quisieras tú que tu hijo pueda seguir yendo contigo a tus viajes? ¿Quisieras tú que tus hijos puedan seguir metiéndose en la piscina cuando van a disfrutar? De seguro que sí. Y no hablar de las cosas básicas de la vida, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo importante cuando nosotros hablamos de accesibilidad y de derechos y de justicia y de equidad, es que pensemos que no solo es una obligación, no solo lo debemos hacer porque la ley lo requiere, lo debemos hacer porque es lo correcto, porque nosotros queremos que todo el mundo disfrute, que todo el mundo pueda acceder a salud, a bienestar, a recreación, a todas las cosas que tenemos el acceso, y que si fuéramos nosotros quisiéramos poder seguir haciendo sin tanta dificultad. Así que sí, hay que reprogramar esa visión que tenemos sobre la discapacidad y entender que es simplemente una característica que es parte de la diversidad humana. Y lo que buscamos con la inclusión es que esa diversidad pueda tener acceso a lo que todos tienen acceso. Así que hablando un poquito de esas herramientas que tenemos las personas con discapacidad para acceder al contenido y a la información, pues por ejemplo, retomando los ejemplos del comienzo, una persona ciega que llega a un restaurante y que el menú está en un QR code o un código QR y tiene que escanearlo, pues suponiendo que ese menú lo que abre es una fotografía del menú impreso, pues definitivamente eso no es accesible. Un lector de pantalla no lo va a leer. Sin embargo, gracias al universo, la tecnología ha evolucionado y con la inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes, muchos de ellos, por ejemplo, ya reconocen lo que está en la imagen de forma automática. Si uno lo configura o lo tiene preconfigurado en su teléfono móvil, pues lo va a reconocer de manera automática y más o menos, porque no es perfecto y ahí es que están las carencias, lee lo que está en esa imagen. Otra forma es pasarlo, esa fotografía, a varias aplicaciones que existen para traducir, puedo decir de la manera más simple, la imagen en texto. Por ejemplo, hemos hablado en otras ocasiones de lo que es Be My Eyes. Esta aplicación a mí me fascina, es gratuita. Originalmente comenzó con voluntarios. Uno llamaba tipo FaceTime o videollamada o lo que sea a un voluntario y esa persona a través de tu cámara veía lo que tú estás viendo y entonces te lo describía uno a uno. Hoy en día eso también ha evolucionado con la inteligencia artificial y tienen una segunda característica o feature, que es que tú
pones la imagen, eso como que lo escanea, ¿verdad? Yo no sé el backend, yo no sé cómo funciona la programación, pero la cosa es que el resultado es que te da de vuelta un texto accesible en donde describe todo. Por ejemplo, si yo estoy vestida ahora y me tomo una foto, le envío la foto. Y va a decir, es una foto de una muchacha, bueno, a lo mejor no tan específico, pero digamos, trigueña, con un traje como color medio brown, or whatever. Tiene el pelo así, está sentada en una silla. Y si yo quiero más detalles, yo le puedo escribir de vuelta a la aplicación y decirle, específicame de qué color tiene el pelo esta chica. Y te lo va a decir. O si no lo puedes reconocer, pues tú vas interactuando y te pregunta cosas aclaratorias. Igual que esa aplicación, hay otras tecnologías como son las gafas, las Ray-Ban Metas, que ahora también hay otra, Oakley, ¿verdad? Y estoy aquí mencionando marcas porque es que son bien específicas, sí, las compañías o los equipos dentro de esta industria que lo hacen. O sea, no todas las gafas inteligentes, por ejemplo, hacen esto, ¿ves? So, estas gafas Meta, que son relativamente nuevas en el mercado, llevan varios años, han ido incorporando tecnologías que no eran para personas ciegas, pero personas ciegas las utilizan para tener acceso al mundo. Como esto que yo conté de Be My Eyes, ahora con las gafas, incluso lo puedes conectar a Be My Eyes y no tienes que tener el teléfono en la mano, pero aún sin la aplicación de Be My Eyes, tú le puedes preguntar al asistente virtual de Meta, hey Meta, ¿qué significa? Sorry los que tengan que no se les active si lo están escuchando. Pero tú le puedes decir, hey Meta, descríbeme qué tengo al frente. Y la gafa te va a dar una descripción, toma una foto y te describe lo que ve. Esto es súper cool, como que cuando yo voy al shopping, literalmente yo digo que dime qué tienda es esta. Me miro para la tienda, le tomo una foto, y usualmente me dice, o si no lo ve, pues es que a lo mejor estoy mirando donde no es. Pero eso no es culpa de la gafa. Así que cosas así, ¿verdad, licenciada? Sí. Existen ya que nos ayudan a que estas cosas que no son accesibles lo puedan ser. También sé que hay aplicaciones para personas con autismo, que por ejemplo Otter, Autism App, que es una aplicación que ayuda a la comunicación a través de imágenes, pictogramas. Hay aplicaciones para personas sordas que ayudan tanto con lo del video relevo que habían mencionado, sí, pero hay otras, sí, que ayudan a hacer transcripciones en tiempo real. Una persona activa la aplicación y puede entonces, lo que está escuchando el dispositivo lo va transcribiendo en tiempo real. Así que sí hay un montón de cosas. Yo estoy feliz de que el universo nos haya regalado toda esta tecnología. Pero, ¿verdad? Volviendo un poquito al tema de la accesibilidad digital y los derechos, pues queremos recalcar que es importante y nos hace la vida mucho más fácil el que estas cosas ya sean accesibles por default, que ya vengan de esa manera. Así que, licenciada, para culminar, en Puerto Rico, ¿hay alguna diferencia con la ley, ¿verdad?, estatal y federal? ¿Y quién regula estas cosas o quién está pendiente de todo esto? Sí, bueno, en términos de los parámetros que se utilizan son los mismos porque, como habíamos dicho anteriormente, son basados en las guías internacionales, que son las que principalmente se usan como referencia. En Puerto Rico está el Puerto Rico Innovation and Technology Service. El nombre formal de lo que conocemos como PRITS, exacto. Esta es la agencia del gobierno de Puerto Rico encargada de asegurarse que se cumpla con todo esto. Mencionábamos que tenemos una ley en Puerto Rico desde antes de la ADA que requiere que las agencias del gobierno cumplan con todo esto de la accesibilidad web. Así que el PRITS tiene una página que entiendo que estuviste también involucrada en ese proceso. Con el gran Manolo. Con el gran profesor Manolo Álvarez, exacto, que busquen su podcast para que aprendan más de todos estos temas. Tiflo Audio, manolo.net. Pues, en el PRITS tienen esta página que es
accesibilidad.pr.gov, donde usted puede entrar y presentar cualquier reclamación de que alguna página del gobierno no está siendo accesible o algún documento público que no está en formato accesible. Ahí usted lo puede reclamar y hacer la gestión para que eso se corrija. Sí. También en Puerto Rico tenemos el programa de asistencia tecnológica de Puerto que le interrumpa, pero quiero rapidito mencionar que en la página de accesibilidad.pr.gov, por lo menos hasta hace un tiempito, había o hay talleres que se grabaron. Nosotros, recuerdo que el profesor Manolo, esta servidora y otras personas dimos talleres tanto para web developers, lo dio Manolo, que si usted es programador, pues más específico todavía, más técnico, como también para creadores de contenido en redes sociales, y eso estaba grabado en la página del PRITS, así que aprovechen, mira, gratis. Sí, también el PRITS tiene unas guías que usted puede utilizar en español, ¿verdad? Sí. Porque la mayoría de esta información está disponible en inglés, pero el PRITS tiene una guía en español, aparte de la que ya habíamos mencionado, que también tiene la Universidad de Puerto Rico. Correcto. Entonces son recursos que están ahí disponibles. Mire, algo tan sencillo como que si usted va a hacer un video, describa en audio lo que está sucediendo visualmente en el video. Eso hace toda la diferencia. Puede activar la función de subtítulo. O sea, detalles como esos son los que usted puede llevar a cabo de manera sencilla, pero ahí tiene unas guías más específicas para cosas más técnicas aún. Claro, y para mí, yo pienso que podemos estar aquí mucho rato hablando sobre las leyes, sobre las regulaciones, la guía y todo esto, pero lo más importante es que tengamos esa empatía y ese sentido común de incluir a las personas, cosas tan simples como, por ejemplo, hasta en una presentación, uno piensa en cosas digitales, pero una presentación física, que las personas a veces hacen sus presentaciones con visuales y se les olvida. Pues mire, usted puede integrar, y aprovechando en pantalla están viendo tal cosa. Algo tan simple como eso. Así que todas estas cosas que estamos hablando comienzan con pequeños cambios, y les invitamos a que si quieren saber más, conecten con la licenciada Guardiola, lcdaguardiola@gmail.com. ¿Su teléfono, licenciada, una última vez? Sí, pues pueden contactarnos a través del 787-603-1507. Brevemente, solo quiero añadir que sepan que todo esto que hemos hablado también aplica en el ámbito laboral como acomodo razonable, así que ténganlo en cuenta también. Sí, y pueden ver más sobre eso en otros de nuestros programas sobre estos temas de acomodo razonable, así que búsquenlo. Y si quieren talleres específicos, conecten con nosotros a través de Realidad Desconocida en las redes sociales o realidaddesconocida.com. Nos vemos aquí la próxima semana con un episodio super cool.